Bueno, pues nuevamente, muchas gracias. Bueno, saludos a todos por darse cita. Ahí está Rodolfo entrando. Gracias por darse cita, ¿no? En esta segunda sesión del segundo seminario que estamos llevando a cabo bajo la Recording in progress. bajo la sombrilla de lo que pretende ser el Centro para el Estudio de la Democracia, titulado, ¿no? Democracia, una perspectiva histórico-crítica. Entonces, pues nada, nosotros la semana pasada, ¿verdad? ¿Fue la semana pasada? Sí. El martes pasado que comenzamos, pues tuvimos una primera sesión en la cual, pues realmente repasamos el prontuario, pero el sílabo, pero pues repasar el sílabo, pues implicó también realmente, pues un poco hablar del estado de situación actual que motiva o que inspira el porqué detrás del seminario, ¿verdad? Que para decir simple y llanamente, pues la preocupación de que se dice que vivimos en democracia, pero realmente no vivimos en democracia. O un poco la pregunta es, ¿acaso realmente se vive en democracia en aquellos países que se dicen democráticos? ¿Qué es esa preocupación la que anima el seminario? Entonces, pues, esta sesión de hoy y tal vez la de la semana que viene, pero quizás modifico el contenido de la que viene para adelantar, porque no sé si realmente es necesario. Tengo que pensarlo, pero, o sea, necesario en virtud del propósito de este seminario. Pero pues nada, queríamos comenzar, valga la redundancia, pues por el principio, ¿no? Por aquellos que por lo menos entendemos, ¿no? Dada la tradición occidental hegemónica, ¿verdad? Empezar por aquellos que se inventaron la democracia, aquellos que la nombraron, ¿no? Y nos referimos pues a los griegos antiguos, particularmente pues pensando en la ciudad-estado de Atenas, en donde luego de un sinnúmero de confrontaciones, choques, amagos de guerras civiles abiertas, causadas por la agudización de la desigualdad entre los grandes oligarcas y los trabajadores libres, que para todos los efectos prácticos, gracias a las deudas en las que habían incurrido, pues se veían convertidos para todos los efectos prácticos en esclavos. Pues eso lleva un sinnúmero de choques y es a raíz de ese conflicto que comienza un sinnúmero de transformaciones, de cambios, de implementación de reformas, que llevarán para aquello de entre 508 y 506 antes de nuestra era a la fundación de lo que conoceremos como una democracia. Como adelantábamos en la sesión anterior, pues, y como más o menos se conoce bastante comúnmente, ¿verdad? La palabra democracia se compone de dos palabras griegas antiguas. Por un lado, la palabra demos o deme, ¿verdad? Que palabra griega antigua que denota la palabra pueblo, y kratos, la palabra kratos o kratein o kratia, que denota, dependiendo del contexto, pues poder, mando, capacidad, ¿verdad? De manera tal que la democracia al pie de la letra implicaría el ejercicio del poder o del mando por parte del pueblo. Y recordando, y tiene su fundamento, como vamos a ver y como tal vez vieron si tuvieron la oportunidad de haber leído la lectura específicamente de Josiah Ober,
y tomando en cuenta de que, pues, cuando hablamos del ejercicio del poder o de mando del pueblo, pues estamos hablando que aquí el pueblo, pues, no se refiere solamente a, o sea, la novedad de la democracia es el hecho de que no solamente el demos o pueblo se refiere solamente a la generalidad del conjunto de la gente, de la población, sino que se refiere no prejuiciar la cosa, plantea la presencia en ese ejercicio del poder por parte de la población de manera bien particular de los sectores menos aventajados o las clases populares, ¿no? Para usar una expresión adyacente a la palabra pueblo. Ahora bien, ¿qué implica eso? ¿No? O sea, ¿cómo, para decir en boricua bestial, cómo se come eso? ¿No? Que ¿acaso en efecto se puede decir que en la democracia de los antiguos hubo tal cosa como una democracia verdadera? Es decir, se dio en efecto la escenificación o la puesta en escena del ejercicio del poder político por parte del pueblo, del ciudadano promedio, y hablaremos de ya mismo quiénes ser los ciudadanos promedios. ¿O acaso, como muchos han planteado a través de la historia, se habla de democracia, pero realmente, como en el presente, tal vez la democracia de los antiguos también era una especie de fachada o show detrás del cual pues realmente se ejercía la voluntad y se adelantaba la voluntad y los intereses de las élites económicas, ¿ya? Empezando por ahí, es decir, cuán verdaderamente, o sea, un poco tal vez la pregunta que anima la sesión de hoy es cuán verdaderamente democrática era la democracia original, la democracia ateniense. Y también es el motivo por el cual asigné una de las dos lecturas. ¿Verdad? Eh, el estudio sistemático, sostenido y profesionalizado sobre la antigüedad occidental y los griegos antiguos en particular se vino a consolidar en el siglo XIX en Alemania. O sea que es relativamente reciente, ¿no? El cultivar lo que conocemos como el clasicismo, ¿no? O classic studies o lo que sea, o sí. Y, porque estoy diciendo, ok. Y por mucho tiempo, digamos que a pesar del rigor eh, de los especialistas y la preparación y el trabajo de los especialistas en historia clásica, historia antigua o de los clasicistas, pues digamos que se formaron, y esto pues, pasa en otras disciplinas, pasa en otras áreas de estudio, se formaron unas especies de consenso que se convirtieron a la larga como en prejuicios en cómo ver desde el presente ese pasado. Entonces, ¿qué sucede? Todo esto es para explicar por qué asigné una lectura en particular. Me refiero a la lectura de Public Speech and Power of the People in Classic Athens o in Democratic Athens de Josiah Over. Y sucede que desde los 1900, desde la década de los 70, más o menos en adelante, surgieron no de manera homogénea y no solamente desde un solo espacio geográfico particular, pero empezaron a surgir nuevas voces, nuevos estudiosos y estudiosas con perspectivas, digamos, pues usar una palabra acostumbrada, pues con perspectivas más críticas, más nutridas, con mejores herramientas o nuevas herramientas de entendimiento y de análisis, con nuevos descubrimientos
en términos de materia de evidencia, particularmente arqueológica, o fragmentos, o papiros, o textos y cosas que permitieron unas nuevas generaciones de estudiosos que ayudaron a repensar en el estudio de esa antigüedad, y se iban encontrando cosas que contradecían algunos de los que se habían convertido ya viejos prejuicios o juicios sobre esa antigüedad. No es de los tempranos, pero uno de los, y está vivo todavía, pero uno de esos estudiosos que ayudó a fomentar, particularmente en el ámbito anglosajón y particularmente en Estados Unidos, el repensar la historia de los griegos antiguos, es este autor, es este historiador y clasicista, Josiah Ober. Josiah Ober es un historiador, es un excelente historiador que aunque en tiempos recientes, esto es un prejuicio mío, no es un prejuicio mío, es un juicio mío, que aunque en tiempos recientes ha coqueteado demasiado con perspectivas con las cuales yo no suscribo del todo el rigor que supuestamente implican, como el game theory, la teoría del elitismo y otras cosas, aunque en los últimos trabajos ha ido coqueteando con otras perspectivas. La mayoría de sus libros que yo he leído, por lo menos, y que ha publicado, y de sus artículos, son aportaciones fundamentales al estudio de la antigüedad griega y particularmente al estudio de la democracia de los antiguos, ¿verdad? Él tiene un sinnúmero de libros. Él se vino a ser famoso, o a consolidarse en la rama de estudios como tal, con un libro que publica en el 1989, que publica Princeton University Press, de donde es profesor todavía al día de hoy, si no me equivoco, que se llama Mass and Elite in Democratic Athens, y que llevaba por su título Rhetoric, Ideology and the Power of the People. Y lo que hace Josiah Ober en este libro, entre otras cosas, es prestar la atención a a un montón de evidencia que antes no se tomaba en cuenta, pero entre ellas a un conjunto de discursos públicos y privados, del siglo V, pero principalmente del siglo IV, y así llevar a cabo un análisis que, sin descuidar la evidencia arqueológica y material, además de sin descuidar, digamos, los textos clásicos de los filósofos y los escritores de la época que sobreviven, a llevar a cabo un análisis del discurso, diríamos hoy, un análisis discursivo crítico de estos discursos, valga la repetición de la palabra, públicos y privados que sobrevivieron, para un poco read them against the grain, leerlos a contrapelo, para partir de lo para ver, uno, ver qué es lo que dicen, y dos, qué es lo que nos dicen, o sea, qué es lo que dicen sus silencios también, ¿no? Leer at face value lo que plantean estos discursos, pero también tratar de leerlos entre líneas, hacer inferencias, que puedan estar fundamentadas en conjeturas verosímiles, ¿no? Realistas, y que compaginen, pues, con la otra evidencia que también existe. Y tratar de demostrar en el libro cómo, en efecto, la democracia de los griegos antiguos, la democracia de los atenienses, era verdaderamente democrática. Es decir, de cómo, por cerca de 2 siglos de historia, es decir, entre 508 y 506 antes de nuestra era, hasta el 322, con sus 3 o 4 o 5 tal vez interrupciones, hubo una verdadera vida y cultura política democrática que significó realmente el que the middling sort, la persona promedio, trabajador libre que no formaba parte de la élite, en efecto ejercía la dominación sobre esa esfera pública política y de toma de decisiones. Es lo que trata de demostrar en el libro, y
y en gran parte del resto de su obra, y habrán visto que, si tuvieron la oportunidad de leer ese ensayo corto de Public Speech and the Power of the People in Democratic Athens, que es una especie, ese texto es en 6, 7 páginas, lo que él trata de demostrar como en 2 o 3 libros, ¿verdad? Con más detalle, con más documentación, etcétera, 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 con más revisión bibliográfica. Pero in a nutshell, ese artículo recoge muy bien lo que ha sido un poco el intento del autor de demostrar en su obra. Y por eso asigné ese texto. Y aunque estoy significando Josiah Over, porque fue lo que asigné, es importante decir que no está solo. O sea, no solamente, ¿verdad? Hay otros clasicistas, incluso que le preceden, que vienen planteando o repensando la historia de los antiguos desde otras perspectivas o con otras evidencias. Uno de ellos, de apellido Saint Croix, que tiene un libraco fundamental, y van a adivinar ahora desde qué perspectiva teórica viene. El libro se llama, es un libraco que tiene, es un tomo enorme, que se titula, para decirlo bien, The Class Struggle in the Ancient Greek World, ¿no? Y es uno de los primeros grandes clasicistas e historiadores de la antigüedad, que son marxistas, o sea, más allá de la cuestión política, son marxistas en términos metodológicos, y trata de hacer, de render, de hacer una interpretación de la historia de la antigüedad desde una óptica marxista. De la misma manera, y en este caso, San Croix británico. En Italia también hay también una escuela crítica, clasicista, histórica, fuertemente influenciada por el marxismo también en su momento. Ahí significo el nombre de Luciano Canfora. En Alemania, un estudioso alemán publicó lo que es tal vez el libro más importante sobre el funcionamiento de la democracia en el siglo IV en Atenas. Me refiero a Mogens Hermann Hansen, y el libro viene siendo The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Demóstenes fue un pensador y lo que le llamaban en griego antiguo un rétore, no un retórico, o sea, que literalmente pues, se puede decir como un retórico, pero realmente era el nombre que muchas veces se usaba para hablar de estas personas que cultivaban el arte del hablar en público, y pues, por lo tanto tenían bastante influencia o cierta influencia en las discusiones y en los debates en los distintos espacios o cuerpos de toma de decisiones. Okay. Pues por ahí un poco va la cosa. O sea, eso es lo que está detrás, perdón, de la selección de esa lectura corta que se no hicieron. En verdad que se las recomiendo porque en muy poco espacio ayuda a desmontar pues muchos de los prejuicios que venía comentando ahorita, que se tiene o que se tuvo por mucho tiempo, o que tiene mucho, porque la gente la mayoría de la gente no se especializa en estas cosas y piensa mucho en estas experiencias, pero ayuda a desmontar muchos de los prejuicios. Por ejemplo, el prejuicio que ya les mencioné, esta creencia de que la democracia de los antiguos es tan de papel como la democracia de los modernos, que realmente todo ese cacareo del poder del pueblo o de la igualdad política entre los ciudadanos, que eso es un fasad, ¿no? Que es un show, que eh, es una mentira, detrás de lo cual realmente existe el hacer valer los intereses de la élite. ¿Verdad? Eso es un mito que Over, entre otros, tratan de desmontar. Otro mito que viene en parte, solamente en parte, pero en parte viene por culpa de Platón y cierto platonismo,
y lo toca de pasada también Over en su ensayo, que es el prejuicio de que supuestamente la época de gloria de la democracia ateniense es en el siglo V, que es el siglo donde, ¿verdad? A principios del siglo los atenienses logran, digo, no solos, pero capitanean la ofensiva que logra vencer a los persas. Es el gran siglo donde se escoge múltiples veces, eligen múltiples veces como estrategos, como general a Pericles. Es el siglo de la guerra del Peloponeso. Es el siglo de donde nació, vivió y casi murió Sócrates. Es el siglo de los grandes tragedistas, del origen de la tragedia. Es el siglo, es decir, fue un gran siglo en términos culturales, en términos políticos, y para muchos, por mucho tiempo, se planteaba como que ya hablar de la democracia en Atenas en el siglo IV era como hablar de una experiencia degenerada, corrompida, en decadencia. Ha quedado demostrado, ¿verdad? Y no es que lo tomen por fe, lo estoy planteando, bueno, lo planteado ver en la lectura, pero lo planteo a partir de múltiples lecturas que este servidor ha hecho, pero existe toda una bibliografía que ha demostrado de que eso es un viejo prejuicio de la historiografía sobre la antigüedad, que la historiografía dominante por lo menos hasta los 1950, 1960. Pero de un tiempo a esta parte ha quedado demostrado que no, o sea, de que no solamente el siglo IV no vio el resurgir de la democracia, y digo resurgir porque recordarán o habrán repasado si hicieron la lectura, que pues que en el 404, pues como en el 405, 404, como parte de la derrota de Atenas frente a Esparta en la guerra del Peloponeso, la democracia pues viene abajo y se instaura un gobierno marioneta, ¿no? Con el respaldo de, no es un gobierno marioneta, es un gobierno que realmente que representa los intereses de la oligarquía ateniense, pero que cuenta con el apoyo de los espartanos, que es la experiencia del gobierno de los 30 tiranos. Pero luego cuando se restituye la democracia en el 403, durante 80 años, más o menos, give or take, existe vida democrática en Atenas más estable, porque para empezar, lo que antes se entendía que eran leyes, había una concepción de lo que era la ley, como se entendía como meros decretos, tenía un grado de informalidad y de no estabilidad que sí va a cobrar en el siglo IV, ¿verdad? Van a hacer esa distinción que plantea Over, como en el siglo IV se va a hacer la distinción entre decretos meramente planteados y adoptados en asamblea, de lo que van a ser propiamente nomoi, las leyes, ¿no? Leyes que, y respectivamente de lo que se decida en una asamblea prospectiva, pues lo que ya es ley no puede sencillamente ser revertido por un decreto futuro, ¿no? Es una democracia mucho más estable, es una democracia más estable y que implica para su funcionamiento mayor redistribución de la riqueza, porque es una democracia que existe sin el componente imperialista de los atenienses. ¿Verdad? Digamos que eso es otro de los, no le voy a llamar mitos, pero digamos que una de las una de las excusas o explicaciones clásicas de muchos para hablar de cómo fue posible que existió esto que se llamó la democracia en Atenas, pues muchos decían, pues claro, en Atenas, en términos, ¿verdad? Dentro de Atenas como tal, se podían dar el lujo de jugar a la democracia, porque en parte se subvencionaba con lo que la riqueza que se expropiaba de lo que era de facto colonia, ¿no? Pues el resto de Grecia, por parte de Atenas. Pero eso no es un factor explicativo en sí mismo, ni sostenible, porque a partir del 403 no hay imperialismo ateniense. O sea, pierden todas sus posesiones coloniales y tienen 80 años de vida política.
sea, de existencia democrática. Y así, ¿verdad? Y así por el estilo. Esa lectura ayuda a darle carne al planteamiento de que en Atenas sí en efecto se tenía democracia. Y también les, ya un poco tratando de situarme en pasado y presente, a mí siempre me encanta volver y revolver a hablar o a pensar, reflexionar sobre la experiencia de los atenienses, sobre la democracia en Atenas, porque plantea los logros, así como las posibles limitaciones de una experiencia que hasta el momento y por lo que yo he leído se puede apreciar como verdaderamente democrática. Y así como se tuvo, se pudiera volver a tener. ¿Y qué implicaría eso? ¿No? Y lo chévere, como pretendo elaborar, ¿verdad? En lo que va de hoy y la semana que viene, porque estoy viendo la hora. Y que la experiencia ateniense te deja ver como que una vida políticamente verdaderamente democrática está lejos de parecer una utopía, está lejos, muy distante de parecer ser el producto de una gran super revolución en donde un grupo de gente o sea, literalmente revertió el poder radicalmente de otro grupo de gente e instauraron un nuevo orden. O sea, sí hubo mucho de transformación, mucho de reforma, podremos hablar hasta de revolución, pero no, pero que no tiene por qué implicar necesariamente esa transformación tan radicalmente tremenda, ¿no? Bestial, como para hacerlo ver como algo improbable, sino como que la democracia, cuando uno reflexiona cómo funcionaba con los atenienses, entonces mira, esta gente la practicó, fue posible, implica estas cosas positivas, tiene sus limitaciones porque la democracia, como a mí me encanta decir muchas veces, la democracia nunca pretende ser otra cosa que democrática, ¿verdad? Para mí por eso es bien importante decir, democracia no es igual a socialismo. O sea, de la misma manera que yo digo, democracia no es igual a capitalismo, pues hay que decir, democracia no es igual a socialismo, democracia no es igual a capitalismo, democracia no es igual a anarquismo. La democracia nunca pretende ser otra cosa que democrática. Que se puede articular a distintas experiencias o formaciones económicas y sociales. Pues claro que sí, eso ha sido la historia de la democracia, de lo que se ha llamado democracia hasta nuestros tiempos. O sea que cuando yo pienso en la experiencia de los antiguos y más cómo ha sido reinterpretada a raíz de estos nuevos estudios, nuevas evidencias y demás, y nuevos análisis, pues me ayuda a mí a pensar en la posibilidad muy real de que puede volver a haber democracia. O incluso de que, o visto desde otra perspectiva, de que ya hay espacios en donde existen prácticas democráticas o culturas democráticas. Este, por ahí creo que voy. O es mi intención para comenzar esta semana y la que viene. El, eh, en concreto, ¿cuál es, verdad? Dicen que el corazón de la democracia antigua es la asamblea, y es cierto, la asamblea ciudadana, y es cierto en tanto y en cuanto la asamblea, ¿verdad? Eso no ha sido desbancado hasta el momento, la asamblea fue el cuerpo, el espacio en donde se tomaban las decisiones más importantes que concernían a toda la ciudad. Desde cuándo vamos a celebrar las Olimpiadas o cuándo vamos a dedicarle un mes a esta diosa matrona o dios patrón,
hasta si vamos o no vamos a la guerra, ¿no? Eso se tomaba en la asamblea, esas decisiones se tomaban en la asamblea. Pero como si pudieron ver la lectura de Over y o saben por educación o cultura general, pues además de la asamblea estaba el cuerpo, el llamado cuerpo del Consejo de los 500, estaba el cuerpo de los jueces o jurados, que, ser miembro del jurado implicaba realmente en la práctica ser un juez entre tantos otros. Estaban pues los puestos electivos, eh, eh, como el de los generales o como el de, digamos, algo así como el que brega con asuntos de comercio y la moneda, y que aunque eran puestos electivos, eran fuertemente supervisados, y cotejados, y castigados si el pueblo reunido entendía que no habías hecho bien tu trabajo. Pero bueno, nada, todos estos cuerpos pues, le dieron carne no solamente a la experiencia de la democracia, sino que también hicieron de esta experiencia democrática lo que por costumbre pues llamamos una democracia directa, a diferencia de las nuestras que vienen a ser principalmente democracias representativas. Democracias directas, obviamente, en la medida en que el ciudadano promedio podía, si quería, porque bueno, en el caso de la asamblea es voluntario, en el caso del Consejo de los 500 y el jurado no necesariamente era voluntario, podía ser obligatorio. Pero una democracia directa en la medida en que el ciudadano promedio podía participar directamente de las conversaciones, los debates, las votaciones que iban a redundar en una decisión u otra al respecto de las cosas más importantes sobre su vida como parte de la comunidad. Eso, en el caso de la asamblea, implicó que cualquier ciudadano podía, si quería, porque ahí sí era voluntario, podía participar, ir a una asamblea y no solamente asistir a la asamblea, si quería, podías tomar una especie de turno para abogar o argumentar a favor o en contra de alguna medida y al final del día levantar su mano y votar a favor o en contra de una decisión. Eh, Siempre es importante recordar, tener un derecho no implica necesariamente el contar con las condiciones materiales de existencia para poder ejercer ese derecho. Y la Atenas Democrática se dio cuenta muy rápidamente de eso y ya tal vez pasado el primer tercio del siglo V ya habían implementado reformas para que se le pagara eh, al ciudadano promedio para que no solamente pudiera participar en las asambleas, sino que si tú participabas o ibas, se te pagaba por ello. Siempre ha habido un debate entre especialistas de que cuánto es la remuneración. En el artículo de Josie Over, él argumenta de que era el equivalente de lo que lo que tuviese ganado en un día. Hay otros que plantean que el estimado es tal vez mitad o 2/3 partes de lo que tuvieses ingresado en un día. Pero regardless, así sean 2/3 partes o el equivalente de lo que tuvieses ganado en un día, lo importante es saber de que es lo suficiente como para que cuando tú sepas con 1 o 2 semanas de anticipación cuál es la agenda a discutir en la asamblea, si es algo que te concierne o que te interesa, pues la paga la remuneración era lo suficiente para aún los trabajadores libres promedio, no ricos, ¿no? Pudieran participar en la asamblea y hacer valer sus intereses y si querían, su voz y voto. Eh, una cualificación que todos deben saber, pero pues vamos a decirle explícitamente, una cualificación al asunto de la ciudadanía es que estamos hablando de que tenía que ser gente inicialmente que eran atenienses por nacimiento, que eran hombres, exacto, sí, hombres atenienses,
para algunos cuerpos, como en el caso de los jurados, si no me equivoco, tendrían que haber cumplido por lo menos los 30, 35 años de edad. Pero básicamente lo fundamental era que eran hombres libres, atenienses. Eso implica negativamente la exclusión de mujeres atenienses, hombres atenienses menores de edad, y no me queda claro, ¿verdad?, cuál es el corte de la edad, pero esa exclusión es normal incluso en nuestro tiempo. Y también implicaba pues la exclusión de plenos derechos de participación política de los extranjeros, por no hablar de los esclavos, ¿no? O sea, los esclavos, para algunos para algunos grandes pensadores como Aristóteles, los esclavos no eran más que herramientas animadas. Estoy citando a Aristóteles de memoria en la política. Pero sí a los extranjeros también, ¿no? Que, que aunque también es una práctica acostumbrada en la mayoría de los países que se dicen democráticos hoy día, sí hay que dárselas a los atenienses en la medida en que los extranjeros, si bien no podían tener plenos derechos de participación política, podían entrar y salir de la ciudad sin ningún permiso especial, podían ejercer empleo y devengar dinero en la ciudad sin ningún problema y sin que se le pusiera ninguna, ninguna, ningún impuesto, ¿verdad? Ninguna imposición económica. Y podían tener propiedad privada en la ciudad sin ningún problema tampoco. Además de que, aún a nivel político, esto ya más un stretch, pero no deja de ser cierto, a nivel político como quiera, uno puede siempre argumentar que ciertos extranjeros podían sí tener influencia en las decisiones políticas. Por un lado, todos aquellos sofistas como el gran Protágoras, ¿verdad? Que alrededor del cual gira el diálogo de Platón, que también les compartí, en la medida en que Protágoras, por ejemplo, pero no era el único, en la medida en que un sofista extranjero iba a Atenas y cobraba y enseñaba, digamos, la destreza o la habilidad de la oratoria, la retórica, pues eso era una manera directa o indirecta de influenciar el accionar político, porque pues si tú tenías mayor destreza de oratoria o de retórica, pues presumiblemente no, históricamente fue así, tú podrías tener una mejor participación mucho más lúcida, y que luciera mejor en las asambleas y por lo tanto tener mayor poder de convencimiento a la larga al momento de la votación. O otra manera de influenciar puede ser, y vuelvo aquí específicamente a Protágoras, que Protágoras además fue uno de los mejores amigos, y uno de los principales consejeros de Pericles, uno de los grandes estrategos, ¿no? O tal vez el general más famoso que tuvo, no fue el único ni mucho menos, pero tal vez es el más famoso, el más conocido de los que tuvo la Atenas democrática. Y pues en la medida en que un general como Pericles, que se hiciera cargo de las riendas totales, tal vez en momentos de crisis, de las decisiones más importantes de la ciudad, pues el hecho de que el que le tenía la oreja, ¿verdad?, el que le tenía el oído, ¿no? Uno de sus conciliares y principales era un extranjero, pues tú tienes un extranjero, en este caso Protágoras de Abdera, de la ciudad de Abdera, influenciando directamente casi la política ateniense. Pero más allá de esas influencias, en términos de nutrir la cultura política de la ciudad o a través de influenciar a los ciudadanos, pues no estamos hablando de ciudadanos, estamos hablando de hombres atenienses. Si la población general en Atenas, en esos casi 2 siglos de historia, rondó más o menos entre los 110.000 individuos a los 150.000, 200.000 individuos, vamos más o menos a partirlo a la mitad, digamos que tenía una población promedio de 140.000, 150.000 individuos. De esos, la población ciudadana siempre rondó más o menos entre los 18.000 a los 25.000 individuos, tal vez 30.000.
sea, que era como que era una población bastante nutrida de la población general. Aquí lo importante decir siempre es, y se cae lo digo pues, para que consten en la grabación, pero todos los que estamos aquí me conocen y nos conocemos. Lo que voy a decir, obviamente no lo digo en ningún ánimo justificatorio ni legitimador de lo que son injusticias y exclusiones, pero siempre es importante decir de que pues no es poca cosa de que amén de la exclusión de las mujeres, esclavos, extranjeros, de plenos derechos de ciudadanía, el incluir al trabajador libre promedio sí implicó un paso casi quiero decir revolucionario, transformador, radical de cómo era la vida política promedio en la ciudad-estado griega promedio, donde no eran tomados en cuenta, donde no se les daba participación a, a los campesinos pobres, libres, que sí se les dio en Atenas. Y eso no es poca cosa. Tan es así que eso no viene a volver a ocurrir de manera estable en la historia de la humanidad en unos poquitísimos lugares hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y en partes del mundo todavía eso, hay lugares donde eso todavía no existe, ¿no? Por no hablar de la exclusión de las mujeres, ¿no? Y obviamente, pues, sí existen, digamos, esclavos de facto, pero de manera formal, como fuerza de trabajo, pues la esclavitud se abolió. Pero sí existen terribles exclusiones todavía al día de hoy de los extranjeros en distintas comunidades sociales y políticas a las cuales se les prohíbe de tal vez de participar de un montón de maneras, a pesar de que muchas veces sí contribuyen materialmente y realmente a la riqueza de esas distintas comunidades que los excluyen para algunas cosas que les conviene los incluyen, pero para otras no. Así que esos son los ciudadanos. Ahora bien, ya sabiendo quiénes eran los ciudadanos, pues los ciudadanos podían activamente participar de la cosa política. En la asamblea podía participar el que quisiera, se te pagaba por participar. Over nos dice en el artículo, yo he escuchado números más bajitos, pero vamos a tomar el artículo porque fue el que asigné por bueno. Ves que tal vez en un año se podían celebrar, la asamblea se podía reunir 43 veces. Yo he escuchado números tan bajos, o sea, he escuchado, no, he leído de otros especialistas que hablan de que tal vez se reunía 10, 12, 15 veces. Entre 12 a 43 hay una diferencia radical, pero pues nada, en algún punto entre medio estará la realidad. Pero el punto es que se reunía, pues, ¿verdad? Continuamente durante un año calendario para los griegos antiguos era el equivalente de 10 meses para nosotros más o menos, y ahí se tomaban las decisiones más importantes. Y como más o menos describe Over en la lectura, pues, y ustedes tal vez pueden ejercer su propia imaginación, pues las asambleas eran reuniones bien vivachas, bien dinámicas, ¿no? Como Over dice varias veces, el que sacaba un turno para debatir a favor o en contra de una medida podía discurrir y argumentar todo lo que quisiera mientras lo que estuviera diciendo contara con la complacencia de la mayoría de la gente que estaba allí reunida, porque tan pronto empezara a decir cosas que parecían o locuras o decía cosas antipáticas, el final del turno se daba porque la mayoría de la gente empezaba a gritar y nos lo mandaba a callar, básicamente, ¿no? O sea, que así de dinámica y de vivacha era el proceder, ¿no? Muchas veces de esas asambleas. Asambleas cuyas agendas, aunque podían cambiar en el spot mismo de la asamblea, pero cuyas agendas normalmente se establecían previamente por el Consejo de los 500. El Consejo de los 500 ya es un cuerpo que implica necesariamente un grado de representación, porque el Consejo, que no es lo mismo, pero digamos que cumple con una función parecida a la gestión ejecutiva en las naciones estados modernas, en la medida en que determina las agendas a discutir en la asamblea
y luego es un poco el principal cuerpo supervisor de que lo que se planteó en la asamblea se ejecuta. Pues el Consejo de los 500 se llama así, pues porque se compone de 500 ciudadanos, y esos 500 ciudadanos son 50 ciudadanos escogidos, 50 de cada uno de las 10 localidades o los 10 municipios, digamos, que componen Atenas, o que componían Atenas. Y aunque es un cuerpo que es representativo y no directo, digamos, que aunque es representativo, mantiene un elemento de participación directa en la medida en que no son cuerpos no es un cuerpo electivo y no es un cuerpo por el cual los otros ciudadanos votan por unos más que por otros para que ocupen una de esas posiciones, sino que es un cuerpo en donde esos 500 personas, 50 de cada municipio que salen electos por lotería, por sorteo. O sea que es totalmente aleatorio. Y proporcionalmente, numéricamente hablando, o sea, perdón, por pura ley de probabilidad, desde que el mundo es mundo, los pobres son más, por lo tanto, usted puede, o sea, puede conjeturar sin mayor riesgo de que había una representatividad bastante genuina en esas 500 personas seleccionadas del cuerpo de ciudadanos general, porque era por lotería. Y por si acaso, era por lotería, y si da la casualidad, o tal vez por triquiñuela, alguien hubiese tratado de amañar para salir electo más de una vez, pues había un tope de hasta 2 términos. Y eran términos de un año, o sea, tampoco es, o sea que en el caso del Consejo de los 500, más allá de la participación del ciudadano, o sea, más allá de la cuestión de que tiene un elemento de representatividad, pero por lo menos esa representatividad se daba por motivo de sorteo, de lotería, el evento de la azarosidad, de lo aleatorio. De hecho, nosotros, los modernos, digo los modernos y me cuesta decirlo, pero bueno, nosotros los modernos, muchas veces identificamos el ejercicio del voto, ¿verdad? Las elecciones, como la práctica democrática por excelencia, ¿verdad? Que es más democrático que tú entrar en una caseta de votación, hacer tus marcas, escoger los que tú quieras libremente, en secreto, tal más cual. Pues no tan paradójicamente, para los atenienses, las elecciones eran vistas con sospecha por su potencial antidemocrático, razón por la cual preferían la lotería y el sorteo y la rotación. Porque con la lotería, el sorteo y la rotación, se hacía más difícil tú introducir artimañas para tratar de lograr que los mismos salgan electos compuestos. O tú eliminabas la posibilidad, o minimizabas o reducías la posibilidad de que las élites con su poder adquisitivo y su poder económico pudieran empujar más unas personas a ocupar unos puestos que otros. O sea, que lo que uno asocia hoy día como el acto democrático por excelencia, que es emitir un voto, para los atenienses era potencialmente, terriblemente antidemocrático. Y entonces ustedes tienen el Consejo de los 500, perdón, hablé de la asamblea, hablé de... sí, fíjate, ahí me cogiste, pero perdón, hago referencia a la pregunta que si no tienen el chat abierto, hago referencia al comentario que hace Jaime Pars de que se imagina que los sorteos se realizaban de manera pública. No me consta, pero puedo casi asegurar de que tenían algún elemento, de que si no se hacían públicos, habían formas de cotejo y contracotejo, porque sí sé de tantos otros elementos para distintos puestos en donde el pueblo ateniense se aseguraba
de poner cuantas tranquillas para limitar o minimizar el que las élites pudieran hacer valer más su voluntad y sus intereses. Y de hecho sí, tienen que ser públicamente, porque si no, ¿de qué otra manera, verdad? ¿De qué otra manera tú sabes que una persona ya cumplió dos puestos, dos cargos, ¿no? Y digo, dos veces el puesto, de manera que no pueda repetirlo, así que sí. Hablé de la asamblea, hablé del Consejo de los 500. Entonces, pues el otro cuerpo que siempre se significa, que de hecho, según Aristóteles, es por alguna razón Aristóteles no le da la mayor importancia decisional a la asamblea. Aristóteles se la da al cuerpo de los jurados, ¿verdad? Anualmente, aquí les comparto una información adicional que no está en el ensayo de Ober, pero por el término griego de un año, se escogía por lotería un panel general de 6.000 ciudadanos para que cumplieran la función por ese año como un potencial jurado, ¿verdad? O sea, vuelvo, de los, de los 25.000 ciudadanos por lotería, por lotería se seleccionaban a 6.000 que tuvieran 30 años o más para que formen parte del cuerpo de jurado. De esos 6.000 escogidos por lotería, para cada caso judicial se seleccionaba a su vez por lotería también entre 200 a 500 personas para ver cada caso. O sea que, para que vean los niveles de cotejo, de los 20 o 30.000 ciudadanos se escogían a 6.000 por el espacio de un año, de 30 años en adelante. Y de esos 6.000 que se escogieron por lotería, se volvía a escoger por lotería entre 200 a 500 personas para ver cada caso. El número de, si eran 200 o eran 500, pues iba a depender de la notoriedad del juicio o de la complejidad del juicio. En un caso como el de Sócrates, no tanto por la complejidad, bueno, por ambas cosas, más que por la complejidad, por la notoriedad de Sócrates, se le asignaron 500 personas. ¿Y por qué decía ahorita que decir jurado y decir juez es lo mismo? Como y esto comenta Over al respecto. Pues porque realmente los casos, o sea, la culpabilidad o falta de culpabilidad se decidía por mayoría simple en votación. O sea, que por lo tanto el que juzgaba, o sea, el que escuchaba, los que escuchaban los argumentos de los querellantes y los argumentos del querellado y el que se defendía, pues era la misma gente que al final del día iba a votar a favor o en contra de inocencia, culpabilidad o qué tipo de castigo se iba a dar o lo que fuese. Una de las, creo yo, una de las razones, si recuerdo bien, por la cual Aristóteles le da tanta importancia decisional al jurado es porque muchas veces las decisiones en los casos públicos, de índole públicos o privadas, que se tomaban en un juicio, podían tener el mismo peso, el mismo standing jurídico que un decreto determinado en asamblea. Eso es una de las razones por las cuales Aristóteles le da igual o más importancia al jurado como un espacio de cuerpo decisional bien importante. Voy a hacer una pausa de literalmente 2 minutos. Voy rápido al excusado del baño y regreso. Voy a dejar, no voy a dejar de grabar. Bueno, sí, pausa. Ok. Pues, eh, pues esa es más o menos la composición ¿verdad? Principal de los. O sea, esos no eran los únicos cuerpos institucionales, ¿no? O sea, las comillas no es. Las comillas significa que cuando yo uso palabras como ley, leyes, instituciones, pues se podrán imaginar que muchas de estas cosas realmente son productos de la modernidad nuestra y uno usa estas palabras, pero realmente eran prácticas un poco
más informales de lo que uno asocia con la palabra institución, con la palabra ley y cosas así, ¿no? Pero estas son, digamos, las tres instituciones principales del arreglo democrático, no las únicas, pero tal vez las principales. Habían otros puestos pues puntuales, específicos, encargados de responsabilidades particulares que eran electivos, pero a esos puestos que eran electivos, como comenta Over muy bien, se les tenía, se me escapa la palabra, they were held accountable, o sea, tenían unos mecanismos de accountability, de responsabilidad, Dios mío, de responsabilidad o de responsabilidad tremendo. Que podían llevar, por ejemplo, a que si tú, qué sé yo, el ejemplo, Over dice como, por ejemplo, si un ciudadano era nombrado, digamos, como algo parecido qué sé yo, al que dirige la tesorería, el fisco, no sé, al final de durante su gestión, pero particularmente al final de su gestión, un poco presentaba o sea, informaba, ¿no? Sus ejecutorias y si el pueblo reunido entendía, determinaba que había hecho las cosas mal, había llevado a algún desastre o se había robado fondos públicos, le podía costar cárcel, ostracismo, banishment de la ciudad o incluso la muerte. O sea, es decir, que aún los puestos que eran electivos, el grado de accountability era serio. De manera tal que uno siempre tenía un check continuo, constante, para que se hiciera valer una de dos, o para que se hiciera valer el temple, los intereses y la voluntad del ciudadano promedio, o si no, para por lo menos no se hicieran valer los intereses exclusivos de las élites económicas. También pues podrán imaginarse, ¿no? En un sistema como este, eh, que es tan dinámico porque porque es tan directo, ¿no? Porque la persona por medio puede participar, pues había de todo, ¿no? Se daba mucha conversación pública en las asambleas, este, los debates eran importantes, y los argumentos a favor y en contra de las cosas eran importantes, e importante calibrar y tomar en cuenta porque pues era un sistema que de entrada te cancela como criterio para tomar una decisión, algún supuesto estándar de peritaje o de expertise o de conocimiento especializado, ¿verdad? Como le reclama Sócrates al principio de sus cuestionamientos de las supuestas enseñanzas de Protágoras y como después reconfirma Protágoras en su respuesta a Sócrates. En efecto, en Atenas, si tú querías pedir un buen consejo sobre el mejor entrenamiento de un caballo, pues tú ibas a un montador, a un veterinario, a un caballista. Si tú querías un buen consejo sobre cómo mejor construir una estructura, pues tú ibas a un ingeniero, un arquitecto. Si tú querías, ¿verdad? Tú ibas a un especialista, pero, es lo que dice Sócrates y después confirma Protágoras, pero en Atenas, si tú querías pedir un buen consejo sobre qué hacer al respecto de las decisiones políticas que concernían a toda la ciudad, tú le podías preguntar al campesino, al herrero de caballo, tú le podías preguntar al médico, lo mismo daba. Es decir, realmente la decisión que se tomaba era aquella decisión que convenciera a una mayoría de ciudadanos reunidos en un momento particular, en un momento dado. Y a partir de la opinión y votación de personas tan disímiles como
Platón, el filósofo, hijo de aristócrata, fundador de la academia, o el herrero de caballo que no sabe leer y escribir. ¿Verdad? Y hago así a propósito, la altura y el nivel más llano, pero ¿qué sucede en asamblea? Y respectivamente de las desigualdades económicas, sociales o cognitivas o educativas, la asamblea se nivelaba radicalmente. Y eso pues obviamente, no lo digo como algo negativo, lo digo como que es para que vean que pues, la importancia de la conversación pública, de que se mantuviera y de que la gente tratara de razonar lo más posible, lo mejor posible, para no meter las patas, por así decir, en boricua bestial, ¿verdad? Por eso es que la filósofa alemana Hannah Arendt argumenta, plantea esta cuestión de que en la democracia ateniense era el régimen donde lo que dominaba era la doxa, la opinión. Claro, que eso suena un poco injusto. Yo lo modificaría para decir, bueno, no es el reino de la doxa, de la opinión, es el reino de la doxa que logra convencer a una mayoría de gente en un momento dado a partir de un tomar en cuenta de argumentos a favor y en contra, que no es lo mismo que decir el reino de la opinión como si fuera el Wipipío, porque no, tampoco era así. Ah, que hubo decisiones tomadas que llevaron a desastres, pues sí. Que esas, que esas, que esas metidas de pata tomadas en asamblea, por ejemplo, por decisiones tomadas en asamblea, llevaron a que la ciudadanía como colectivo aprendiera la lección y tomara una mejor decisión al respecto del mismo asunto en una asamblea posterior, pues también. Y eso es parte de una vida en democracia y de una cultura política y de una cultura democrática. Es decir, en donde sí brega y es una herramienta importante el que tú pudieras disponer de los recursos para educarte formalmente en disciplinas particulares, en el caso de asuntos políticos en el laboratorio, en la retórica y demás. Pero la democracia partía de la premisa de que el mero hecho de tú vivir en democracia, tú te ibas educando democráticamente para vivir, ¿eh? O sea, vivir en democracia, tú te educabas democráticamente y te daba las herramientas cognitivas mínimas o básicas o sea, mínimamente adecuadas, quiero decir, para tú poder participar de una manera informada, sin tener que ser médico, sin tener que ser, qué sé yo, filósofo, sin tener que ser whatever, ¿no? Un súper especialista en matemática, lo que sea. Eh, y dicho de esa manera, ¿no? Eso, eh, o sea, eso puede volver a existir fácilmente. Perdón, digo fácilmente en términos logísticos. Lo que lo complica es cómo tú realmente logras establecer impedimentos y limitaciones y obstáculos para que el poder económico de las élites no se conviertan en cortocircuitos para hacer valer esta conversación colectiva que haría falta para tener una vida mínimamente democrática. Esa gente lo pudo hacer, también se podría hacer acá, en este contexto, ¿no? Y cuando yo decía, por ejemplo, a principios de la reunión de hoy, que hay espacios todavía donde se vive democracia y es voy a mencionar un ejemplo que es el que me viene a la mente, no porque quiera privilegiar ese ejemplo, es porque es el que me tocó a mí más de cerca, y es el hecho de que pues todavía, y así tienen que haber tantos otros países alrededor del mundo, pero tan cerca como en Estados Unidos todavía existe el concepto de town hall, ¿verdad? Donde yo estudié, Amherst, el pueblo de Amherst no tiene, y todavía no tiene, de hecho, y han tratado, han llevado a cabo plebiscitos al respecto, pero no han salido victoriosos. Han tratado de tener la figura del alcalde o alcaldesa y no lo logran. Entonces lo que sobrevive todavía es un town hall, que sí hay unos puestos electivos, que es una especie de cuerpo de regente que se encarga de que las cosas rutinarias se hagan y lo que se decida se haga, pero, pero gran parte de la mayoría de las decisiones más importantes se toman
a partir de discusiones y votaciones presenciales por el ciudadano promedio del pueblo que voluntariamente opta por participar en las reuniones de Town Hall. Eso existe. Y eso es lo que logró, por ejemplo. De nuevo, estos son ejemplos bien concretos, y aunque no parecen ni revolucionarios ni rimbombantes, ese es el punto que estoy tratando de hacer. Cómo la democracia no tiene por qué ser lucir como lo más radical del mundo para que se pueda ejercer, porque si uno lo visualiza como algo demasiado magnánimo, pues no, como que uno no ni arranca. Pero el hecho el hecho de que el ciudadano promedio en Amherst era el que podía voluntariamente reunirse en Town Hall y decidir las cosas, es lo que hizo que Walmart no pudiera, ¿fue Walmart o fue Target? Sí, Walmart. Es lo que hizo que Walmart no pudiera establecerse en Amherst, que es lo que quería Walmart. ¿Y dónde está Walmart? El Walmart más cercano de Amherst, ¿dónde está? Sí, es verdad. Está a minuto y 15 segundos de Amherst, pero formalmente, oficialmente, está dentro de la jurisdicción del pueblo de Hadley, que es un pueblo vecino de Amherst. ¿Y cómo tú lograste entonces que Walmart no se metiera en Amherst para que desplazara un montón de los comerciantes locales? Pues muchos de los comerciantes locales, sus familias, sus vecinos, la comunidad, decidió en democracia decir no, hasta aquí. Se puede establecer, pero dentro de la jurisdicción de Amherst no puede. Que de hecho, eso no es una conquista tan minúscula nada, pero pues, pensando en términos así grandiosos, grandilocuentes, pues podría parecerlo. Y no estamos hablando de violencia, estamos hablando de revolución armada, de lucha armada, no estamos hablando de la toma por asalto del Estado, estamos hablando de una acción concreta, producto de una participación articulada en conversación, en debate y finalmente en una votación sencilla. ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Después de sopesar los beneficios o los posibles daños. No obstante, y con esto, ¿verdad? Como de costumbre, les dejo por si alguien tiene algún otro comentario o pregunta, pero ya bajando la cuesta y dejando unas cositas en el tintero de camino a la reunión del martes, donde sí voy a tener que seguir con los antiguos como tenía planificado en la mente en el sílabo por una sesión más. Y a pesar de eso, pues la democracia pues tuvo sus tremendos enemigos, ¿no? Y la tradición filosófica y teórica hegemónica de Occidente, desde sus inicios fue fuertemente antidemocrática, empezando por Platón, siguiendo por Aristóteles, por ahí para abajo. Eh, la razón por la cual, perdón, y porque es que todos los grandes, es que todos los grandes teóricos o filósofos son hijos de aristócratas o de las élites económicas y siempre pues han tenido sospecha o odian la democracia. Eso puede ser parte de una explicación, pero pero no es que todos sean así. Lo que pasa es que, y particularmente en la antigüedad, pues la mayoría de los textos que sobreviven, las grandes obras que sobreviven, pues son de esos pensadores. La gente como Platón. Mientras que tenemos otros pensadores que sabemos por inferencias y por otras evidencias de igual o mayores estaturas o del standing o de la estatura intelectual y moral de un Sócrates, de un Platón, de un Aristóteles, como Protágoras, pero que como lo que tenemos son fragmentos aquí, allá, que sobrevivieron, o lo que tenemos es el depiction, la interpretación o la articulación de los argumentos de alguien como Protágoras por sus enemigos como Platón, pues tenemos que buscar, ¿no? Esas otras voces
bien pensantes también, pero de las cuales pues no tenemos la misma cantidad de evidencia, pues digamos, pues literaria. Y por eso en parte, pues yo asigné, o en parte no, pero sí, en gran medida, por eso asigné el diálogo del Protágora de Platón. Uno, porque es un diálogo que se entiende, que es de los diálogos o tempranos o tempranos o medios de Sócrates, perdón, de Platón, en donde Platón trata de acercarse un poco más a una representación del Sócrates verdaderamente histórico, en vez de usar meramente a Sócrates como una marioneta para decir lo que su propia perspectiva. Y pues, y en esa interpretación y en esa exposición que hace Platón de ese diálogo entre Protágoras y Sócrates, parece que la cercanía histórica hace que Platón sea lo suficientemente justo en la representación que hace Protágoras, y tenemos que se puede comprobar con otros fragmentos de Protágoras. En Protágoras, un gran pensador respetado aún por miembros de estatura, de standing moral, político y hasta económico de la época, pero que a diferencia de Platón, que a diferencia de Aristóteles, que a diferencia de Jenofonte, que a diferencia de un montón de otros pensadores, argumentaban o planteaban cosas que servían para justificar, para legitimar y hasta para defender el ordenamiento político democrático. Y es por eso que asigné ese diálogo. Que entonces, pues, yo lo que creo que, lo que entiendo que se hará, que se hace el martes que viene, es visitar la defensa que hace Protágoras, o la respuesta que le da Protágoras a Sócrates, cuando Sócrates le dice, ven acá, tú cobras supuestamente un montón y que por enseñar el arte o la virtud política, el arte de lo político. Y Sócrates dice, explícame eso. Es cierto que se puede explicar, perdón, es cierto que se puede enseñar la virtud, y específicamente la virtud política, y más tomando en cuenta cómo son las cosas en la democracia ateniense. Y la respuesta que le va a dar Protágoras, que vamos a discutir la semana que viene, primero la da, él de escoger, pero termina dando las dos. Él primero da una respuesta, una explicación mitológica, ¿no? A través del mitos, porque él dice, ¿cómo tú quieres la respuesta? ¿Te doy la respuesta a través del mitos o te doy una respuesta a través del logos? Es decir, a través de la mitología y un cuento, ficción, o te la doy a través de una argumentación sociológica. Y Protágoras termina haciendo las dos cosas. Y lo que tenemos en Protágoras es uno de los que sepamos, de los que ha sobrevivido algo. De esos primeros grandes pensadores o teóricos o filósofos griegos antiguos cuyas perspectivas ayudaban a justificar y a defender la democracia. Y vamos a un poco a repasar eso, pues, para entonces ver la contraparte de eso, que es pues, Sócrates, pero más que Sócrates, es Platón y Aristóteles, pero pues en Platón uno ve verdaderamente el veneno, el ánimo, el odio, para usar una palabra que usa Jack Rancière en un gran libro titulado El odio a la democracia, el odio que le tenía Platón a la democracia. Y que esas perspectivas se van a hacer de ambas, pues se van a través de la historia, esas dos perspectivas, o sea, they're going to be exercised una y otra vez, ¿no? O sea, cuando usted ve en el libro 8 de la República a Platón poner en el libro 8 y el libro 9 de la República, a Platón poner en boca de Sócrates la acusación de que la democracia es una anarquía y es el reino del libertinaje, pues recuerde cuando Samuel Huntington, antes de que fuera famoso, y otros colegas que formaban parte del Trilateral Commission en los 70, en los 1970, es decir, casi 2500 años después, 2500 años después, casi palabra por palabra decir lo mismo, que
que el problema de tener mucha democracia o demasiada democracia es que llevaba a tener sociedades ingobernables. Que por eso es que yo insisto, ¿no? Que en ese sentido, políticamente, los antiguos siguen con nosotros, o nosotros estamos tan atrasados como los antiguos. Comentarios, preguntas, dudas, sugerencias, hasta aquí sobre lo que sea. Pues nada, presumo que no. Si ese es el... Jaime, ¿tienes un No, comentario? no, que me parece importante la idea de la experiencia democrática como punto de referencia y no la democracia, porque es demasiado fácil decir que pues, X país o sociedad o comunidades democráticas Sí. por unos procesos, unas leyes, unos establecimientos, cuando no hay una experiencia. Entonces, y también me parece que da un poco más de espacio para trabajar. Si uno parte desde la experiencia democrática a nivel diario, ¿no? Sí. Y no de unos procesos o unos sistemas jurídicos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo y llegaste, te pregunto por lo que voy a decir a continuación. ¿Tú llegaste a leer, a hacer la lectura de Josiah Over? Sí, Ok, pues Josiah Over, no lo dice explícitamente tanto, pero Josiah Over ahí atisba a una posible polémica o debate con Sherlock Walling, y no solamente con Sherlock Walling, con otros autores, porque, y yo al día de hoy, en mi mente, esto es uno de los retos que yo he tratado de pensar continuamente, porque perdón, el issue que trato de pensar continuamente, que empatado con lo que tú estás planteando es, como yo también pienso y suscribo a la noción de que a veces es mejor hablar de la democracia como una práctica, como una experiencia, que la democracia como este conjunto de reglas de juego que toman, que, que se dan en un lugar, ¿verdad? En un espacio. Por otro lado, o sea, yo pienso así, pero por otro lado, trato de pensar, pero si bien la democracia, para, qué sé yo, para falta mejor palabra, la democracia más genuina es esa que toma lugar, ¿verdad? Es experiencia, es vital, es práctica, es una acción. Hay que tratar, y esto ya es yo en particular, cómo tratamos sin dejar de pensar eso y apreciar eso, cómo lograr que eso se cristalice en normas, reglas, leyes, instituciones que no solamente protejan eso, sino que ayuden a canalizar o proveer el tiempo y espacio para que la experiencia se dé. Entonces, vuelvo a la lectura y te preguntaba si la leíste porque Over a su manera, al final lo retoma y como que plantea algo bien parecido. Over dice, no dice el nombre, pero por la referencia bibliográfica se refiere a Sherlock Walling. Over dice, hay algunos teóricos como Sherlock Walling, que vivió la experiencia radicalizada de las protestas de la Universidad de California en Berkeley, y el SDA y toda la vuelta y las protestas contra Vietnam y toda esa cosa, que en el ensayo Fugitive Democracy te habla de la democracia como una práctica y que como práctica es fugitiva. Y yo anímicamente simpatizo con esa perspectiva de Walling. Pero por otro lado, entiendo perfectamente a Over cuando dice, pero bregaría, ¿no? O sea, el reto estaría en pensar en la posibilidad de que tú pudieras institucionalizar
de alguna manera una práctica genuinamente democrática sostenida. O sea, que no sean meramente momentos fugitivos, sino que como lograron hacerlo aparentemente, como aparentemente lograron hacer los atenienses, que esa experiencia democrática fue protegida y estaba protegida por mecanismos particulares para que se permitiera dar. Entonces el problema es cómo, pues para mí, el problema práctico, político práctico es cómo pensar eso. O sea, yo favorezco la democracia en su máxima expresión, pero para que no sea meramente una cuestión de puro éxtasis, ¿no? O si se me permite el lenguaje sexual, que no sea meramente una experiencia orgásmica, momentánea, fugaz, pues cómo pensarla, pues que sea duradera, sostenida, y que se pueda dar esa conversación. O sea, digo conversación, pero puede ser otro tipo de práctica, pero que esas prácticas o conversaciones se puedan dar y reinstaurar y reinstaurar y reinstaurar y abrir continuamente para que sostengan pues, la sociedad en la que uno vive. No sé si te entiendo lo que estoy tratando de decir. Sí, sí, está claro. Tú sabes. Es decir, no se puede vivir. O sea, yo sé que esto no es lo que tú estás diciendo y tampoco es lo que dice Walling, aunque Walling se acerca a decirlo. Pero es que la vida en sociedad, una vida en sociedad que sea democrática, no debería tener que significar siempre estar protestando, siempre estar transgrediendo para hacernos de un poder que no tenemos. Tenemos que lograr que se haga valer ese poder y que se encarne en rutina, práctica, cuerpos institucionales, reglamentos, logísticas para que se reproduzcan. Y ese es el reto de verdad. Porque mientras eso no se dé, lo que me imagino yo que lo que se tiende a dar es lo que en efecto ocurre, que lo que se llama democracia o democracia liberal es este conjunto de reglas de juego, que es una fachada detrás de la cual continuamente en la práctica se hacen valer los intereses continuamente de las élites, y entonces la experiencia verdaderamente democrática es necesariamente episódica y fugitiva, y es cuando nosotros, la gente común, no es más allá de los líderes, cuando nosotros, la gente común, pues ocupa un espacio que se supone que sea público. Y volvemos, por ejemplo, a lo que tú decías de tocar el tema del medio ambiente, ¿no? O sea, cómo nosotros, o sea, el no tener que nosotros transgredir lo que son las reglas y las leyes para democratizar un espacio que nos pertenece a todos y que ha sido privatizado pues por el sector turístico hotelero privado, por los megamillonarios que privatizan las playas, ¿entiendes? O sea que, pues que no tengamos que estar viviendo en la protesta para tener democracia. Esa sería como que la meta para mí, mi meta. Sí, sí, sí. Y que eso no es poca cosa, y no hemos hablado ni tan siquiera de la redistribución de la riqueza. Pero hablar de esto nada más, ya no es poca cosa tratar de lograrlo. Tú sabes. ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia? Pues nada, voy a parar de grabar, pero antes de dejar de grabar, pero nuevamente agradeciendo a Jaime, si Celeste está por ahí, a Celeste, a Carventaína, José Gil y Rodolfo, que entiendo que aparentemente tuvieron problemas técnicos. Xiomara también sé que ¿verdad? Que trató de llegar, pero nada, en virtud de todo eso y los que también están interesados y no pueden llegar pues porque tienen otros compromisos, pues ver las grabaciones, y me consta que se ven porque no sé cuánto tiempo, pero sí puedo contabilizar los views de la gente que entra a ver las grabaciones. Así que ahí sí paro de grabar.